El zurdazo no fue zurdazo, fue un remate raso, pero eso ya lo vamos a corregir sobre la marcha porque lo importante no es con qué pie golpeó Erling Haaland ese balón, sino con cuánta gente de Brasil tenía cerca cuando lo golpeó, ninguna. Minuto 90, MetLife Stadium, Nueva Jersey. El balón sale disparado desde fuera del área, sin un defensor brasileño interponiendo el cuerpo, sin un pie que desvíe la trayectoria, sin Alisson Becker teniendo la más mínima opción real de reaccionar. La pelota entra, la red se mueve, y en ese instante exacto Brasil deja de estar jugando un partido de fútbol contra Noruega para empezar a jugar un partido contra su propia historia. Esa selección no caía eliminada antes de cuartos de final de un mundial desde 1990, desde aquella derrota ante la Argentina de Maradona en Italia. 36 años. Y ese segundo gol de Haaland no fue una jugada aislada de genialidad individual, fue la confirmación estadística de que, durante los 90 minutos reales de juego colectivo, Brasil no había generado ni un solo tramo de partido en el que controlara el balón, el ritmo o el resultado. Y aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a formular con esa frialdad. ¿Cuántas veces puede un equipo anotar un gol y seguir siendo, con total justicia deportiva, el equipo que no jugó al fútbol esa noche? Porque eso es exactamente lo que pasó. Brasil anotó. Brasil tuvo un penal a su favor. Brasil tuvo ocasiones sueltas. Y sin embargo, cualquier persona que haya visto el partido completo, sin las repeticiones editadas para redes sociales, sabe que ese gol final de Neymar no fue el cierre de una remontada frustrada por poco. Fue un dato que aterrizó sobre un marcador que ya estaba decidido, en un partido que Brasil no había controlado en ningún momento sostenido de los 90 minutos. No es una opinión. La propia ficha oficial de la FIFA deja un 60% de posesión para Noruega frente a un 32% para Brasil, con un 8% de balón disputado. Esa cifra no admite matices de relato. Vamos a los datos, uno detrás de otro, sin suavizarlos. Minuto 3. Noruega ya está dentro del partido con un derechazo al ángulo de Patrick Berg que termina en el fondo de la red, anulado después por una posición adelantada previa de Alexander Sørloth. El gol no cuenta, pero la intención sí queda registrada. Noruega entró a este cruce de octavos con una intensidad ofensiva que Brasil no esperaba enfrentar tan temprano, y esa intensidad no fue un espejismo de los primeros minutos, se sostuvo durante todo el partido. Minuto 10. El VAR revisa una acción dentro del área y señala penal para Brasil por una falta clara de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha. Bruno Guimaraes toma la pelota, la coloca, dispara, abre demasiado el remate, Irfan Nilan la ataja con firmeza. Ese fallo no es un detalle menor. Convierte a Guimaraes en el primer jugador brasileño en 40 años en errar un penal en una Copa del Mundo, desde Zico en México 1986. Y automáticamente genera la pregunta pública, inevitable, sobre por qué fue Guimaraes y no Vinicius Jr. quien ejecutó ese disparo, algo que el propio Carlo Ancelotti tuvo que salir a explicar después del partido, apelando a que consideraba a Guimaraes la mejor opción sobre el campo en ese momento, con Rapina aún de baja por lesión y Neymar todavía en el banco. El primer gol de Haaland llega al minuto 79, de cabeza, tras un centro preciso de Andreas Schjelderup, quien había ingresado apenas terminado el descanso. Haaland gana la posición dentro del área frente a la marca brasileña, conecta con potencia, y ese cabezazo es la primera grieta real en una resistencia que hasta ese momento se sostenía más en las intervenciones de Alisson que en un plan de juego reconocible. 11 minutos después, en el minuto 90, llega el segundo, un remate desde fuera del área, sin oposición defensiva significativa, que deja en la estadística oficial un dato que resume el partido mejor que cualquier crónica. El segundo gol de Noruega llegó desde fuera del área, en una jugada donde Brasil ya no tenía capacidad de reacción ni física ni táctica. Con ese doblete, Haaland llegó a 7 goles en el torneo, igualando la cima de la tabla de goleadores a Lionel Messi y Kylian Mbappé, algo que amplifica todavía más el contraste entre el rendimiento individual del delantero noruego y el colectivo brasileño que no consiguió neutralizarlo en ningún tramo del partido. Al minuto 67, Neymar entra al campo reemplazando a Gabriel Martinelli. Su ingreso no cambia el ritmo del equipo, y esto hay que decirlo sin la carga emocional que suele acompañarlo. No es una crítica a su compromiso ni a su esfuerzo individual, es una constatación sobre el rendimiento colectivo de un equipo que ya llevaba más de una hora sin imponer una idea de juego clara. Pocos minutos antes de su ingreso, Endrick había tenido una ocasión clara tras una habilitación precisa de Vinicius Jr. en un contragolpe, y la definición se le fue larga, otra muestra de que Brasil sí generó situaciones de peligro puntuales, pero sin la contundencia necesaria para transformarlas en resultado. Sobre el final, en el tiempo de descuento, se produce un cruce físico entre Neymar y Martín Odegaard, con empujones que le cuestan una tarjeta amarilla al brasileño. Y en el minuto 90+10, llega la jugada que va a quedar en las portadas, un penal por una falta de Leo Stigert sobre Casemiro dentro del área, que Neymar convierte con la portería de Noruega ya prácticamente vacía de significado competitivo, porque el resultado global del partido ya estaba resuelto.
Ese penal, y hay que decirlo con toda claridad, le da a Neymar y a Brasil algo que no es despreciable en términos de relato público: un cierre de participación en un mundial con gol marcado, no con una actuación en blanco. Le permite a la prensa construir un titular de última hazaña en lugar de un titular de última actuación gris, que hubiera sido el relato inevitable si Brasil se hubiera ido del torneo sin anotar. Y confirma en los libros a Neymar como el máximo goleador histórico de la selección brasileña, una cifra que va a acompañarlo pase lo que pase con este resultado puntual. El propio Neymar, en declaraciones al terminar el partido, resumió su salida con una frase que ya circula como cierre simbólico de su etapa en la selección. Dijo que lo había intentado, que había empezado en ese mismo estadio de Nueva Jersey y que terminaba ahí, que ahora se había acabado. Son declaraciones reales, y forman parte legítima de lo que este penal representa en términos de despedida. Pero ese mismo penal no cambia lo que hay que decir sin ningún tipo de filtro. No cambió el marcador final. Brasil perdió 2-1. No evitó la eliminación. Noruega avanza a cuartos de final por primera vez en su historia, superando su mejor techo anterior, que eran los propios octavos de final alcanzados en 1998, y ahora esperará en Miami al ganador del cruce entre México e Inglaterra. No borra que Brasil, durante el tramo de juego colectivo real, no dominó ni un fragmento largo del partido, dependiendo en cambio de las intervenciones de Alisson bajo los tres palos, incluyendo un despeje suyo sobre un centro complicado que estuvo cerca de terminar en autogol de Gabriel Magalhães, y de las propias imprecisiones de Noruega, para no perder por una diferencia mayor a la que finalmente reflejó el marcador. Y no altera el hecho más pesado de todos: la despedida de Neymar de un mundial se produce, otra vez, sin la Copa, que sigue siendo la única deuda real pendiente de su carrera. Del otro lado del marcador, la magnitud del hecho para Noruega tampoco admite discusión. Es la primera vez en la historia de esta selección que alcanza unos cuartos de final de Copa del Mundo, y Haaland lo describió después del partido como el partido más importante en la historia de Noruega, uno de los días más locos que le tocó vivir, con la esperanza explícita de que esto inspire a una nueva generación de jóvenes futbolistas noruegos, tal como él mismo se inspiró de chico. Erhan Nyland, con 35 años el jugador más veterano del plantel nórdico, habló de una preparación minuciosa para cada detalle del partido y calificó lo vivido como algo que van a recordar el resto de sus vidas. Ese contraste entre la euforia genuina de un país que agotó las camisetas de su selección en tiendas deportivas antes y durante el torneo, y la salida abrupta de la pentacampeona del mundo, es en sí mismo otra forma de medir la distancia real entre ambos equipos esa noche. Este patrón no es nuevo en la historia del fútbol, y conviene ponerlo en perspectiva sin caer en la comparación fácil. Ha habido estrellas y selecciones favoritas que anotaron goles de mérito individual, incluidos penales, dentro de derrotas o eliminaciones donde el rendimiento colectivo fue claramente inferior al del rival. La distinción que hay que sostener siempre es esta: el dato individual queda registrado en la estadística de la competición, en la ficha técnica, en los libros de récords. Pero el análisis colectivo del partido, el que define cómo se recuerda esa eliminación en la memoria futbolística, no se construye con ese gol aislado. Se construye con la posesión de balón, con los remates a puerta, con quien tuvo el control del ritmo del juego durante la mayor parte de los 90 minutos. Brasil terminó el partido con 14 remates totales por 9 de Noruega, mucho de eso volumen ofensivo sin conversión, con apenas 4 remates a puerta frente a los 5 de un rival que tuvo casi la mitad de intentos totales. Mientras que Noruega definió con una eficacia notablemente superior, convirtiendo 2 de sus disparos al arco en gol. Esa distancia entre volumen de intentos y eficacia real es, en sí misma, otro síntoma de un equipo que insistió sin encontrar fluidez ofensiva sostenida. Y aquí llega la parte que hay que marcar explícitamente como opinión, porque no se sostiene en un dato duro sino en una lectura de contexto. La pregunta que queda flotando después de esta eliminación no es si Brasil merecía perder este partido puntual, porque los datos de posesión y de generación de juego responden esa pregunta con bastante claridad. La pregunta real es si esta caída debe leerse como el cierre natural de un ciclo, el de una generación encabezada por Neymar que llega a su fin de forma ordenada, o si es la señal visible de un problema estructural más profundo que un solo partido no alcanza a explicar por completo. En mi opinión, la segunda lectura pesa más que la primera. Un equipo que depende de las paradas de su arquero y de los errores del rival para mantenerse competitivo frente a una selección que disputaba apenas su segunda ronda de octavos en la historia moderna, no está atravesando simplemente el final de un ciclo generacional. Está mostrando una fragilidad de mediocampo y de generación de juego que no se resuelve con el recambio de una figura, por más histórica que sea esa figura para el club de goles de la selección. Lo que no voy a hacer es convertir esto en un cuestionamiento sobre el compromiso de Neymar, de Bruno Guimaraes o de ningún otro jugador brasileño. El penal fallado de Guimaraes es un dato de rendimiento, no de actitud. El ingreso tardío de Neymar sin cambio de ritmo es un dato de contexto colectivo, no una acusación personal.
Separar el rendimiento del compromiso es exactamente lo que la narrativa fácil del casi lo logra se niega a hacer, porque prefiere construir un relato de épica frustrada antes que aceptar la lectura más incómoda, que un equipo puede anotar, incluso de penal, incluso en el último minuto, y aún así no haber jugado. Y con esto dejo la pregunta abierta para ustedes en los comentarios. ¿La eliminación de Brasil ante Noruega es el final ordenado de una era, la del último baile de Neymar, o es la prueba de que la selección pentacampeona lleva ya varios ciclos evitando resolver un problema de fondo que ningún nombre propio, por grande que sea, puede tapar solo?